Malik Shahian, una alumna del Liceo Jean-Louis Calderón de Timișoara, que participa en el proyecto Erasmus Plus, Rumanía y España unidos por la historia, la cultura y las migraciones, realizado en equipo con el Instituto Punta del Verde de Sevilla y financiado con fondos de la Unión Europea. Ahora mismo me encuentro con el cónsul honorario de España en Timișoara, don José Miguel Viñals, que ha tenido la amabilidad de interesarse en nuestro proyecto y de recibirnos en su despacho para hablar un poco sobre los fenómenos migratorios entre España y Rumanía y también por su experiencia personal como extranjero residente en Timișoara. Buenos días. Buenos días. Como usted bien sabe, Rumanía es el país del este europeo con el mayor volumen migratorio hacia España en los últimos años. Según usted, ¿cree que España teme la inmigración rumana? Y si es así, ¿hay elementos que justifiquen ese miedo? No creo que España tema la inmigración rumana y España ha acogido, en cifras que no son exactas, pero entre 800.000 y 1 millón de ciudadanos rumanos en los últimos años, y a pesar de la crisis y a pesar de las dificultades económicas, muchos de ellos se han quedado. Creo que se han integrado muy bien, la inmensa mayoría de ellos, y creo que es una inmigración bienvenida en general. En términos generales, ¿cree usted que la inmigración es positiva o negativa para su país? Es positiva. Si han venido estas personas porque hacía falta mano de obra, y además ha sido una población que se ha integrado fácilmente por similitudes lingüísticas, por similitudes sociales, por muchas razones han realmente accedido a ser ciudadanos españoles casi en muchos casos. Y cuando se habla de inmigrantes que viven en España, ¿en quiénes piensa usted de manera más inmediata? Inmigrantes que viven en España. Hombre, el colectivo más grande son los rumanos, por tanto, sí, es quizá el colectivo primero. Luego se podría generalizar con grupos como, por ejemplo, los latinoamericanos, que también son muy numerosos en general, y luego también podríamos hablar de población norteafricana. Pero si tuviéramos que hablar de un país, sería rumanos. Entonces, ¿usted piensa que la presencia de los inmigrantes humanos tiene un impacto benéfico sobre la economía española? Lo ha tenido y lo tiene, sí. ¿Y cómo diría usted que los españoles en general tratan a los inmigrantes humanos? Supongo que bien. Supongo que en general bien. Siempre habrá excepciones. Pero bueno, recientemente comentábamos que ha salido una entrevista en la que se considera que los españoles somos los ciudadanos más simpáticos para los rumanos de una larga lista de países. Por tanto, quiero creer que esto se debe a un carácter cálido por parte de la población española a la hora de acoger al inmigrante rumano. ¿Y quién cree usted que debería ayudar a los inmigrantes rumanos a que se integren en la sociedad española? En primer lugar, ellos mismos. Tienen que venir con la voluntad de integrarse. En segundo lugar, pues hay asociaciones rumanas de gente que ya lleva años allí que pueden facilitar también esta labor. Y luego, pues bueno, también el gobierno rumano puede también, creo, a través de algunos organismos facilitarla. Pero básicamente es una cuestión personal. ¿Cree usted que los inmigrantes rumanos contribuyen a enriquecer la cultura de España? Si participan en ella, sí. Y contribuyen. Desde luego, el hecho de que 1 millón de personas de otro país venga ya tiene un impacto en la cultura del país. Y al menos ya contribuye a que la gente sepa algo más sobre Rumanía. Porque seguro que hay muchas personas que no sabían nada de Rumanía, de pronto se encuentran con un compañero de trabajo rumano y antes o después se pregunta, después el país de origen. Sé que se realizan también, aunque no vivo en España en este momento, pero que hay una buena cantidad o hay un cierto número de asociaciones rumanas que se dedican a mostrar también el folclore y la cultura rumana en España. Esto es bueno también, desde este punto de vista, sí. Y ahora me gustaría preguntarle un poco sobre su experiencia personal como español residente en Rumanía. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Timișoara? Llegué aquí en el 2007, por tanto podríamos decir que pronto eran 9 años, y establecido en firme, digamos, 6 años. ¿Y por qué decidió establecerse aquí? ¿Qué resultó más atractivo? Porque mi experiencia siempre había sido internacional. En el año 2007 se hablaba mucho de Rumanía como un país que entra en la Unión Europea
y que va a tener una gran proyección económica. Decidí entonces que valía la pena venir a conocer este país que no conocía en absoluto. Y me gustó Timișoara porque es una zona muy industrial y a mí es algo que me gusta particularmente, que es la industria. Y de las ideas que usted tenía de nuestro país antes de vivir aquí, ¿cuáles se vieron confirmadas y cuáles no? Pues no tenía muchas ideas, así que no vine un poco a la expectativa de saber qué era. Y no vine con ideas preconcebidas. Cosa que me alegra porque hay mucha gente que sí que viene con ideas preconcebidas. Y entonces pues se encuentran con sorpresas agradables. ¿La forma de vivir y trabajar es la misma en España y en Rumanía? No es la misma. Hay pequeñas diferencias, depende de dónde estés. Yo vengo de Barcelona, por tanto, aquello siendo una ciudad mucho más grande, la forma de vivir y de trabajar quizá y es un poco más estresante quizá lo que pueda ser aquí. En Timișoara al menos la vida es es muy agradable, digamos, puede ser muy agradable. Es una ciudad pues mucho más esponjosa hasta cierto punto, hay mucha más zona verde, muchos más árboles, mucha más posibilidad de pasearse a lo mejor con bicicleta y hacer una vida un poco más relajada. También es cierto que todo es un poco más relajado, también los negocios son un poco más relajados, todo el mundo es más complicado a muchos niveles. ¿Sabía rumano cuando llegó a Rumanía? No. ¿Y le resultó difícil aprender este idioma? Aprender un idioma y decir 4 palabras es sencillo, aprenderlo bien es bastante complicado. Por tanto, sí que tuve que estudiar bastante. Y en su opinión, ¿qué idea tienen los rumanos sobre España? ¿Se ajusta a la realidad? Los rumanos yo creo que tienen una muy buena impresión sobre España en general, sobre todo desde el punto de vista del carácter del pueblo español. Sobre el punto de vista económico, pues ellos siempre tienen otros países en mente, como meta a la que quisieran llegar. Pero creo que consideran que el pueblo español es bastante cercano al pueblo romano. Y en su opinión, ¿qué papel juega el aprendizaje de lenguas extranjeras en el mundo contemporáneo? Yo quiero creer que alto. Lo que sucede es que cada vez con los dispositivos y los programas de traducción simultánea y estas cosas parece como si el aprendizaje de lenguas extranjeras tuviera que pasar a un segundo plano. Es cierto que quizá ya no necesitemos en el futuro hablar un idioma para poder comunicarnos en él, porque a lo mejor habrá una máquina que lo hará por nosotros, pero no creo que la máquina nos pueda dar una noción muy clara de cuál es la cultura de ese país y lo que una lengua te aporta sobre todo es una noción sobre la cultura del país. Y eso para mí es una cosa básica, hay que estudiar idiomas. Y ahora, para animarles a aprender nuevas lenguas, quería pedirle que envíe un mensaje en varios idiomas a los alumnos participantes en el proyecto. Wow, bueno, en todos los idiomas que hablo. Si usted quiere. Que son muchos. Bueno, pues señores alumnos participantes del proyecto, señores y señoras, estudien idiomas, que realmente es un tema que vale la pena y les facilitará mucho las cosas. Eu vă propun să studiați mai multe limbi pentru că chiar este ceva care vă poate ajuta. Please go ahead and learn all the languages that you can, because it's something that really will make your life easier. Je vous bien prie de bien vouloir apprendre toutes les langues que vous pouvez, c'est quelque chose qui va vous aider dans votre travail. Sicuramente lo studio di tante lingue può aiutarvi a conoscere, a muovervi nel mondo e a trovare tanti posti di lavoro. Voldria dir-vos que podeu aprendre aquests idiomes sense cap altre problema perquè són coses que podeu fer molt bé. Ich würde dich gerne sagen, dass ihr könntet sehr, sehr gut alle sprechen lernen. Es ist etwas, das sehr wichtig für eure Zukunft sein könnte. Quero dizer que podeis aprender tantas línguas é uma coisa verdadeiramente muito interessante que pode ajudar para o vosso futuro. Obrigado. Ya para terminar, quería darles las gracias por su tiempo, interés y colaboración. Creo que después de esta entrevista, los alumnos participantes en el proyecto nos llevamos una idea mucho más clara de lo que significa la migración entre España y Rumanía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por venir.